Señor presidente, buenos días a todos, autoridades que están viendo por la salud de México. Compañeros, soy Celeste Sáenz de Miera, de Voces del Periodista. Una pregunta muy generalizada, una duda en el pueblo de México ha sido si se puede hacer algo extra de lo que sabemos, como tomar líquidos, vitamina C, algo que fortalezca el sistema inmune, y también de acuerdo a noticias que han circulado sobre lo que es el factor de transferencia que elabora el Instituto Politécnico Nacional con un gran éxito y que al parecer ya llamó la atención internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, con gusto le comento, y a ver si es posible poner el sitio gov.mx/coronavirus, porque ahí tenemos una sección de preguntas, respuestas y de mitos y realidades. Hay un documento específico, es una presentación en la que vamos recabando, y lo vamos a seguir ampliando, lo que detectamos como interés de la sociedad. A veces lo detectamos por la vía de redes sociales, a veces lo detectamos por entrevista directa, etcétera. Y entonces lo vamos poniendo ahí como mito, realidad, como quizá lo vamos a alcanzar a ver. No, es solamente diagonal coronavirus, que es el nuevo. Pero entrar al sitio, exacto, ahí está el sitio, pongamos en contenidos para la población y vámonos abajo, y hay un área más abajo, o sea, vean, toda esta es la explicación. Por favor, difúndanlo y que lo vea todo mundo para… ahí está, ¿qué cuidados debe tener un enfermo? Y aquí están materiales de consultas. Y hay uno que se llama mitos y realidades, a ver si lo podemos encontrar. Ahí está, mitos y realidades del COVID, allá abajo, más abajo, en la siguiente sección, más abajo, ahí. Y entonces vean, pongamos uno, por ejemplo, el del ajo, que es bastante ilustrativo, o mito: enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal puede prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Ese es el mito. Realidad: no hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer coronavirus, ¿no? Hay uno sobre el ajo, hay uno sobre varias otras cosas. Entonces, por favor, cada vez que ustedes sepan de algo, háganoslo saber y lo vamos a ir agregando: el fundamento científico, la percepción pública. Respecto al tema concreto del factor de transferencia, este es un producto que es un derivado del suero que desde hace muchas décadas el Instituto Politécnico Nacional lo ha considerado como un mecanismo de, voy a decirlo en términos llanos, de reforzamiento de la respuesta inmune. No conocemos que exista un protocolo formal, un ensayo clínico que pudiera justificar el uso de este producto en México. Para la seguridad de las personas, todo producto innovador, o en este caso, aunque tiene muchos años, que se planteara para un nuevo uso, tiene que ser sujeto de una evaluación científica. El modelo se llama ensayo clínico controlado, y esto está regulado por la COFEPRIS, por la Comisión Nacional de Bioética y por las comisiones de investigación ética y bioseguridad de las distintas instituciones. Entonces, hasta el momento no habría ninguna recomendación de usar este producto. Vámonos con las otras dos mujeres, por favor, la compañera, y ahora sí nos pasamos con una serie de hombres. Buenos días, presidente, buenos días, doctores, compañeros. Lourdes Piñasoria, de Abarlovento Informa. Tengo 3 dudas. La primera, abordando otra vez lo que decía el compañero Páramo en cuanto al Tianguis Turístico de México. Estamos a 10 días de la inauguración. ¿Qué día ustedes tomarían la decisión de la cancelación? Le pregunto por lo siguiente: hay grupos en WhatsApp en los que ya se está considerando, ya están avisando que ya está cancelado. ¿Qué les diría usted a los turisteros? Son 40 países los que están invitados a esta Feria Internacional del Turismo. Esa es la primera pregunta. Cómo no, entiendo la preocupación por el apremio, por la cercanía de fechas. Para el gobierno también es relevante. Nuestro propio presidente está convocado a inaugurar este espacio. Lo que les pido es que esperemos a lo largo del día, porque los concertado y con autorización del presidente es que el secretario de Turismo, quien está organizando esto, hoy va a comentar sobre esta propuesta de los propios organizadores de posponerlo. Y ya les pido, por favor, que es lo que le decía al compañero Páramo, incorporemos el lenguaje preciso. Si damos una idea de cancelación, eso de lo que habla es de una instrucción de la autoridad sanitaria. Y lo que queremos es que no exista confusión
porque en este momento no hay ninguna instrucción de cancelar ni este ni ningún otro evento. Y en algunos casos, que pareciera ser el caso de este, pero esperemos a ver qué dice el licenciado Torruco, hay la buena disposición de los organizadores a, por ellos mismos, encontrar la manera de posponerlo. Me estoy anticipando, en esencia estoy comentando lo que comentará el secretario Torruco, pero tomemos ya la palabra concreta de lo que él en su momento dirá a lo largo del día de hoy. Y una segunda pregunta, en Estados Unidos ya están instalando camas en bodegas y gimnasios porque se rebasa la capacidad hospitalaria en aquel país. ¿Cuál es la capacidad instalada en México en cuanto a camas para atender la fase 2 y 3? ¿Y cuántos casos podrían rebasar la capacidad que hoy tenemos? Esa es otra pregunta. Y para finalizar, bueno, evidentemente lo felicitamos a los doctores, lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud es alentador para los mexicanos, pero insistimos, ayer mi compañero Miguel Reyes Razo y yo en otra instancia hemos insistido sobre la necesidad de una campaña más amplia. Si bien el presidente tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube, si bien las redes sociales son importantes, los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, la prensa escrita, pues ocupan o abarcan más población. ¿Cómo llamar a la tranquilidad? ¿Por qué no hacerlo a través de estos medios? Y bueno, incluso llamar a la solidaridad para que todos se incorporen a una gran campaña, ya que es menester estar informando cotidianamente. Le pongo un caso. Tuve oportunidad de estar en la Comisión Federal de Electricidad el viernes pasado por un asunto con la compañía, y lo primero es que me reciben con un gel. Me pongo el gel, no sé si tenía más de 75% de alcohol, pero lo pusieron y me dice la señorita, es que ya hay 5 casos de muertos en México de coronavirus. Le expliqué que eso era un rumor, que no era cierto y que me dedicaba a la información, que no habría que hacer rumores. Pero eso es lo que está ocurriendo en el campo, en el día a día. ¿Qué hacer? ¿No es menester de verdad hacer una campaña más agresiva en los medios masivos de comunicación, doctor? Gracias. Cómo no, empiezo por esa pregunta, tercera pregunta, que es muy importante. Parte del manejo de una epidemia incluye no solo los aspectos directamente de salud, la atención de los pacientes, las medidas de salud pública, la contención, la identificación de casos, estudio de los contactos, etcétera. Implica también o involucra también el manejo profesional de la comunicación de riesgos y la comunicación comunitaria, que no son lo mismo. La comunicación de riesgos es lo que hemos estado haciendo a veces 2 veces al día en este mismo espacio. Les invito, por cierto, en las noches no se ve tan lleno como ahorita. Yo sé que aquí el atractivo principal es, desde luego, la importante voz de nuestro señor presidente y la agenda nacional, pero este es un tema de interés nacional y en las noches estamos con 6 o 7 periodistas. Entonces, si en la noche, en la mañana ustedes nos dicen no informan, pero en la tarde hay 6, no podemos ir a dar la información a domicilio. Entonces, acudan por favor a donde ha sido convocado. Ahora, lo segundo, respecto a la comunicación comunitaria, que es la comunicación al público, esta es importante, pero esta existe. En los estados, pongo el ejemplo que tengo en mente del estado de Sonora, pero esto ha ocurrido en todos los estados, y particularmente a partir de la reunión del Consejo Nacional de Salud el viernes pasado, ya las coordinaciones de comunicación social y sobre todo las direcciones o departamentos de promoción de la salud pusieron anuncios espectaculares, calcomanías en los taxis, en algunos casos radio o televisión locales, periódicos, etcétera. Entonces, eso ya está. Ayer que tuvimos el gusto de reunirnos, como señalaba el representante de OPS-OMS, nos reunimos con el coordinador residente de Naciones Unidas en México, el señor Antonio Molpeceres, y también participó UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia. Y UNICEF tiene una larga experiencia en el mundo y en México de alcance comunitario, y lo que ofreció, y esto será canalizado por UNICEF a través de la OPS en México, es este apoyo
para, a través de distintos mecanismos de comunicación en la sociedad, comunicación comunitaria, difundir el mensaje. Pero pedimos su ayuda. Ustedes son las y los comunicadores. Entonces, ustedes, si conocen el mensaje y están viendo la necesidad de información y están viendo la necesidad de contrarrestar la mala información o la desinformación, por favor ayúdenos. Un punto de responsabilidad crucial de los medios de comunicación es ayudar a que este tipo de elementos no se contaminen, por ejemplo, con la agenda política. Puede haber temas políticos en donde haya multiplicidad de visiones, controversias, y donde el gobierno sea sujeto de críticas. Y en su momento el presidente, y todos los días prácticamente, ha enfatizado la convicción de él y de este gobierno de no censurar absolutamente ninguna opinión. Pero en este momento las decisiones técnicas no están sujetas a controversia, más que la controversia científica que entrañan, obviamente. Entonces, no tiene sentido quien politice este tema de salud, propagando rumores o diciendo que en el vuelo de Alitalia había 2 personas infectadas y que dónde están, cuando no era cierto y sabían que no era cierto. Eso le hace daño al país y nos hace daño a todos. Vamos a dar paso a la última mujer. Las camas. Las camas, esto lo hemos informado en varios ámbitos. Por un lado, todos conocemos que estamos en un profundo proceso de transformación de nuestro Sistema Nacional de Salud, y aquí mismo en este foro, en el Pulso de la Salud, dimos una representación gráfica con mapas sobre la cobertura de los servicios de salud, que en general heredamos, lo hemos dicho, un Sistema Nacional de Salud con importantes limitaciones. Sin embargo, las limitaciones no implican que no se pueda hacer distintas acciones que también son de la salud pública para organizar los servicios. Menciono 2 particularmente importantes. Una cosa que técnicamente se llama reconversión hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Si tengo un hospital, vamos a poner un ejemplo, de 100 camas, y de ese hospital existen 8 o 10 camas que se pueden usar para enfermos con esta condición, pero el resto de camas se usan para otras situaciones. Y, que quede muy claro, y el no utilizar las otras camas para cirugías programadas, para procedimientos diagnósticos que pueden esperar, si eso se puede diferir sin afectar la salud de las otras personas, entonces se hace una reconversión. Y se dice, vamos a dedicar, un número hipotético, 50 camas de este hospital a la atención de personas con coronavirus, de ese pequeño 5% que estén en condición grave. Y el otro protocolo se llama expansión de capacidad hospitalaria. En este caso, y lo digo de una vez para que cuando lleguemos a usarlo, si es que lo necesitamos, no cunda el pánico. En México, como parte de los distintos protocolos de preparación hospitalaria, en particular un programa que se llama Hospital Seguro, que promovió la Organización Panamericana de Salud en 2008, el Instituto Mexicano de Seguro Social tomó un liderazgo muy claro, mi respeto para el doctor Felipe Cruz Vega, que fue el encargado, y habilitó una serie de capacidades que a su vez han servido de modelo para los otros componentes del Sistema Nacional de Salud. También tenemos una red de 26 centros reguladores de urgencias médicas, CRUMS, y otros que se llaman SAMUS, que siguen un modelo parecido al francés, y que nos permiten organizar la distribución de pacientes en un momento dado pudieran necesitar servicios. Y en los hospitales se contempla, y no está en todos, pero en aquellos que son estratégicos, la posibilidad de en un sitio físico alterno o vecino del hospital poner un hospital móvil. Por ejemplo, en Hidalgo hay un hospital inflable. Esto está tecnológicamente hecho para ese propósito. Hay otros que tienen un modelo como de tiendas de campaña, que a veces lo ve uno en documentales de lo que ocurre en otras partes del mundo. No debe llevarnos al pánico. Para eso están. Y lo que ocurre es que cuando hay saturación de los servicios, se puede acudir a expandir estas capacidades y la proporción de expansión podría llegar hasta el 35%. Número grueso, para que no digan que no dije el número, lo hemos dicho desde el 22 de enero, cuando dimos la primera conferencia de prensa, y aquí el colega me preguntó que por qué dábamos una conferencia de prensa el 22 de enero si esto no era una emergencia. Por esa razón, precisamente porque hay que prepararnos todos.
Y lo que dijimos es, gruesamente, en México hay 2.500 hospitales, un poquito más de 2.500 hospitales generales y cerca de 160 hospitales de alta especialidad. Con esta capacidad y las camas que incluyen, más la expansión hospitalaria y la reconversión, consideramos que vamos a poder hacer frente